Buenas tardes o noches. Eh, Dado que mañana vamos a tener eh, nuestra sexta sesión eh, del curso de currículum latinoamericano, me interesa sentar algunos puntos como antecedentes al tema que vamos a tratar, que es el de una experiencia curricular concreta. Y para ello me es necesario poner en la mesa, compartir con ustedes estas nociones sobre currículum que me parecen necesarias para poder entrar a la discusión del tema de mañana. De tal manera que les agradezco que estén ustedes viendo este audio con presentación y que puedan plantear dudas, preguntas, apoyos, sugerencias a partir del mismo. Esta caricatura que vemos en pantalla me gusta mucho porque expresa de alguna manera cuál fue mi experiencia en esta actividad de cambio curricular en una universidad pública, la Universidad Autónoma de Guerrero. La caricatura nos da la idea de que si funciona, atrapa los conceptos lanzados, envíalos a nuevas direcciones y únete a la experimentación sin tiempo en la teoría curricular. Eso habla de algo que me sucedió constantemente en la experiencia que mañana voy a referir, y es el hecho de tener que estar modificando los cánones sobre cómo debe hacerse el currículum, y también apelando a la teoría, recurriendo a ella constantemente para poder dar respuesta a las demandas que la realidad me presentaba en el cambio curricular. Y bueno, tendríamos que preguntarnos antes que ninguna otra cosa, ¿por qué modificar un currículum? En ocasiones, las modificaciones curriculares provienen de una decisión política popular externa a la comunidad que va a implantar el currículum, a llevarlo a cabo, y en otras ocasiones es una decisión de esa comunidad que concibe que el currículum requiere ya algún cambio porque ha dejado de funcionar en algunas cosas o todo. Es muy importante que este punto de partida sea claro para quienes están trabajando en el currículum. De lo contrario, cualquier modificación al currículum o cualquier currículum nuevo que se maneje corre una alta probabilidad de fracasar si no ha sido asumido por la comunidad que lo va a llevar a cabo. Entonces, el tema que voy a tratar a lo largo de esta presentación es la idea del cambio curricular como una decisión reflexiva y colegiada, esto es, con participación de la comunidad que va a vivir el currículum, con la participación de esa comunidad que va a encontrar problemas en ese currículum. Esa comunidad que va a tener que inventar soluciones al paso sobre las interrogantes, las dudas o las cuestiones no previstas en ese currículum. Entonces estoy postulando la idea de que cualquier cambio curricular tiene que ser discutido en el grupo que lo trabaja. Y bueno, quisiera antes de empezar con esta cuestión dejar claro que no siempre los cambios al currículum se han hecho como hoy los vemos. Es más, ni siquiera había currículum anteriormente. Y para ello me es necesario ubicar el papel del currículum, el papel social del currículum en las instituciones educativas. Antes de la fecha que ustedes ven ahí, 1789, Revolución Francesa, la enseñanza, la escuela, la educación eran totalmente distintas a como hoy las vemos. Anteriormente a esto, la enseñanza era
la enseñanza, la educación, eran un poco más privadas, eran más de núcleos, por ejemplo, de núcleos artesanales, como en la Europa de la Edad Media y posterior, eran de otra manera, pero el crecimiento de las ciudades, las necesidades de producción industrial en las ciudades y las necesidades de proporcionar servicios a esas ciudades que crecen debido a un contexto económico en crecimiento, tornan poco a poco en una necesidad esa educación que antes era de carácter más privado, más nuclear. Entonces, en este momento y de ahí en adelante, en que se constituyen los estados nacionales en todo el mundo, el último de ellos en 1968 en Argelia, en todo este periodo, que son 200 años o más de 200 años, el movimiento de los estados nacionales, la conformación de los estados nacionales en todo el mundo, llevaron a la necesidad de imbuir la población la pertenencia a ese estado nacional, por un lado. Por otro lado, a plantear a la escuela y a la educación como una posibilidad de movilidad social, es decir, como una posibilidad de mejorar la forma y la calidad de vida de una clase social dada, y como una posibilidad real, o sea, el que iba a la escuela podía tener una mejoría en su forma de vida si permanecía en la escuela. Esto llevó también poco a poco a constituir lo que hoy conocemos como sistemas nacionales de educación, y es en este proceso donde surge la necesidad de planear y planificar lo que se enseña, y en ese esfuerzo por planear y modificar lo que se enseña aparece el currículum. Y no podemos estar de acuerdo, o podemos señalar que algunos autores indican que la idea de currículum surge en 1918 con el trabajo de Franklin Bobbitt, pero no podemos estar de acuerdo con este planteamiento. Quizá en ese momento lo que surge o lo que se abre es el campo de investigación y construcción teórica acerca del currículum. Pero el currículum, más allá de que se haya llamado de otra manera, por ejemplo, plan de estudios, a partir de los trabajos de San Ignacio de Loyola y la Escuela de los Jesuitas en España, vemos aparecer ahí una serie de normas acerca de lo que hay que enseñar. Esas normas aparecían en el ratio, en el reglamento de qué era lo que había que enseñar en esos lugares, y bueno, posteriormente se torna en plan de estudios. Entonces, antiguamente, antes de la noción de currículum, existen otras nociones, ¿no? Las nociones de ratio y las nociones de plan de estudios, que después son incorporadas al movimiento del currículum. Y bueno, me era importante señalar esto porque estamos en este momento, 2016, y en México desde 1982, en el proceso de desmantelamiento del Estado benefactor. Esto es del Estado Nacional, debido a todo el movimiento de la neoliberalización económica de los sistemas económicos del mundo y la mundialización de la vida cotidiana. Entonces, necesariamente el currículum habrá de responder a este otro gran cambio económico que vemos en este momento. Bueno, como contexto quisiera dejarlo ahí, y quisiera pasar a puntualizar acerca de qué estamos hablando. Cuando hablamos de currículum, estamos hablando de un proyecto formativo escolar, de un cierto nivel de estudios, que tiene un documento escrito que puntualiza ese proyecto formativo escolar. Este documento escrito, oficial, formal, llamado de otras muchas maneras, es lo que conocemos como el plan de estudios, que puede ser un plan de estudios de nivel educativo, de primaria, de secundaria, de preescolar, de universidad, etcétera, de una carrera, por ejemplo.
¿no? Existe también, derivado de este plan, lo que conocemos como los programas de las materias, que pertenecen a un determinado plan y que también están elaborados por escrito y pueden entenderse como la norma. Aquí lo importante sería es quién escribe esa norma y quién la vive, quién la trabaja, quién la lleva a cabo. Por otro lado encontramos lo que, híjole, no me acuerdo bien si fue Jorge Torres o, bueno, el otro tipo de currículum que llamamos el currículum vivido, que es lo que ocurre en realidad dentro de la institución escolar y dentro del aula. O sea, una cosa es lo que está escrito formalmente y otra cosa es lo que en realidad sucede. Y a esa cosa que en realidad sucede se le ha llamado el currículum vivido. Tenemos también acá lo que se llama el currículum oculto, es decir, aquello que se enseña y se aprende sin pretender ser enseñado o aprendido. Es decir, no está planeado previamente y no obstante los profesores enseñan sin darse cuenta de eso y los alumnos aprenden sin darse cuenta eso en particular. Entonces, cuando hablamos de currículum estamos hablando de todo esto. Y habría que tenerlo claro para saber qué es lo que queremos modificar. Y bueno, aquí como el primer planteamiento importante, el currículum escrito frente al currículum vivido, lo formal, lo oficial, lo escrito frente a lo que realmente se vive. Y la pregunta es, ¿cuál cambiamos? ¿Los dos? ¿Cuál de ellos está mal funcionando o tiene problemas? ¿Los dos? Sabemos por esta comparación que podemos hacer con frecuencia o nos vemos obligados a hacerla con frecuencia, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se vive en la realidad. Y aquí lo primero que habría que hacer cuando cambiamos un currículum es preguntarnos si los dos están mal funcionando o si los dos requieren de ajustes o cambios parciales o totales. Y bueno, ¿qué encontramos en el currículum escrito? Las materias de las cuales en el currículum vivido no todo se enseña y se enseñan otras cosas que no están contempladas en las materias. Las obligaciones de los alumnos, las normas pedagógicas, las normas administrativas. Y dentro del currículum vivido tendremos que preguntarnos por qué se enseñan ciertas cosas que no están escritas y quiénes toman las decisiones para enseñar o no lo que se enseña dentro del aula. Y bueno, por lo tanto, ¿cuál currículum vamos a cambiar? Es una pregunta de fondo. ¿En dónde radican los problemas más importantes y cuáles de ellos podemos solucionar? Si el problema está en el currículum escrito o en lo que se enseña o se vive dentro de la institución escolar. Y bueno, aquí empezarían las respuestas y empezaríamos a sistematizar esto que estamos queriendo averiguar. Este es el momento de empezar a sistematizar eso que estamos tratando de averiguar. Si el problema no está en el currículum escrito, sino en lo que sucede cotidianamente, entonces el problema es la implementación y por lo tanto no habría que cambiar lo escrito o viceversa. Si el problema está en los programas de estudio tal como están escritos y en la realidad ocurre una muy buena enseñanza y un muy buen aprendizaje, entonces el problema no es la implementación, sino el currículum escrito. ¿Dónde podemos encontrar el problema? Cuando generalmente el currículum se hace y se vive separando estos dos grandes elementos. Por un lado está el diseño curricular, que lo hacen quienes fundan el nivel o la carrera o la escuela, o incluso viene de fuera el currículum, y quienes lo implementan, que son los profesores
que llevan a cabo la actividad escolar. Lo idóneo sería que estos fenómenos o estas partes del cambio curricular ocurrieran de manera conjunta, pero la realidad es que no es así. Entonces tendremos nosotros que identificar en cuál de los dos ámbitos es el problema. Cuando hablamos de un cambio curricular total, el cambio es muy profundo y deberemos arriesgarnos a decir que es sociocultural y es institucional. ¿Por qué? Porque hay que revisar los propósitos institucionales, si están adecuados o no a lo que se persigue y a lo que existe, es decir, al contexto. Si hablamos de una carrera, lo que se enseña en una carrera realmente funciona en la práctica profesional, en la práctica laboral, por ejemplo, o si los medios con los que se cuentan en una escuela son los suficientes para lo que el currículum está planteando. Por ejemplo, si un currículum está señalando que los alumnos tomen cursos online y la escuela no cuenta con red, pues va a ser muy difícil que cumplan con esa parte del currículum. O bien, si no existen los recursos de todos los días, o sea, si no hay profesores, si no hay libros, si no hay programas, si no hay cosas de todos los días como los pizarrones, los lápices o lo que cada institución acostumbre a utilizar. También habrá que revisar la estructura organizativa y administrativa, una plataforma de calificaciones, por ejemplo, que usualmente las primeras plataformas que se hicieron pedían registrar calificaciones de materias seriadas, y esa misma plataforma le permitía a uno inscribirse al alumno al siguiente semestre. Cuando se hace la modificación, por ejemplo, de la flexibilización curricular, el programa o plan de estudios plantea que pueden tomar indistintamente materias sin seguir un orden, pero a la hora de registrarlo en la plataforma en la plataforma de las calificaciones, el sistema no le admite al alumno inscribir una nueva materia porque estaba pensado para un registro de calificaciones de materias seriadas. Es un ejemplo entre otros. Habrá que revisar también la política académica y cómo se va a proceder en la contratación de quiénes, cuántos y qué tipo de profesores, para cuáles y cuántas materias de qué tipo, o si no se va a funcionar por materias, qué tipo de contratación se les va a ofrecer a los profesores que tengan que salir al campo constantemente a trabajar por proyectos, por ejemplo. Son ejemplos, meros ejemplos. También habrá que pensar, si estamos hablando de un cambio curricular profundo, un cambio en la mentalidad organizacional. Y eso implica hablar de todos los docentes, todas las autoridades, todos los administrativos y su formación y mentalidad. Eso es su problema. Y realmente habrá que valorar si somos capaces institucionalmente, como grupo, de llevar a cabo esta función. Por otro lado, un cambio completo implica una revisión seria de la trama curricular. Y eso implica revisar materia por materia, módulo por módulo, nivel por nivel, relación entre los elementos que tiene el programa, si fuesen objetivos, actividades, evaluación o lo que tenga cada programa, que puede ser distinto. Hay que revisar si es congruente la trama que se presenta ahí y en el mapa curricular. Como vemos, los problemas que aparecen no son pocos, pero son medulares cuando se modifica un currículum estructuralmente. Habrá que atender a un sistema de créditos y vigilar un registro ante profesiones, que ha habido casos en los que cuando termina una generación de estudiantes de una carrera nueva, la carrera aún no está registrada oficialmente y los alumnos no se pueden graduar, por ejemplo. Habrá que revisar la secuencia de las materias y el mapa curricular. Habrá que revisar la carga horaria de profesores y de la institución misma, los salones, los grupos y los sistemas institucionales de calificación. Habrá que revisar también
las cuestiones contractuales y sindicales de los profesores. Es decir, un cambio curricular implica un cambio estructural de gran envergadura en una institución. Por eso habremos de pensar si los cambios estructurales proceden o no, son necesarios o no, o se requiere un cambio parcial de alguno de los elementos de un currículum. Antes de echar a andar cualquier cambio, hay la necesidad de oírnos, de compartir, de reflexionar colegiadamente y ponernos de acuerdo en concepciones sustanciales en cualquier institución educativa, como lo son los conceptos de conocimiento y ciencia, de profesión, la concepción disciplinaria de investigación y de investigador, las cuestiones de aprendizaje y enseñanza, las características de los alumnos a los que vamos a dirigir un cierto plan de estudios, el proyecto formativo que queremos lograr con ese proyecto escolar, las teorías científicas y pedagógicas en las que nos apoyamos, los modelos curriculares que utilizamos o vamos a utilizar, las funciones universitarias en el caso de los planes de estudio de carreras universitarias. No son pocas las cosas en las que habría que ponernos de acuerdo y reflexionar colegiadamente. Alicia de Alba sostiene que el currículum es una síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta política, académica, político-educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. Y aquí la clave. Los intereses de estos grupos son diversos y a veces contradictorios, aunque algunos tengan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal hegemonía. Es importante que haya negociaciones y alianzas. Antes de echar a andar un currículum, es importante haber puesto de acuerdo a los grupos en cuestión y haber encontrado un punto medio que les permita funcionar armónicamente. Alicia señala también que entonces es necesario, o se dan, aunque no sea necesario, diversos mecanismos de negociación e imposición social. Esta tarea de negociaciones y alianzas es una de las cosas en las que tenemos que pensar cuando hacemos un cambio cultural. En la negociación tendremos que identificar y reconocer y darle su lugar a las posiciones encontradas, identificar las limitaciones prácticas para llevar a cabo un currículum, enfrentar y postular los intereses para llegar a acuerdos y establecer relaciones entre teorías y consideraciones prácticas. Esto se puede lograr en la negociación, pero si no hay negociación, el currículum se implantará por sobre encima de esos intereses y por lo tanto, cuando esté funcionando, no va a funcionar. Por lo tanto, es necesario decidir el tamaño del cambio, si va a ser superficial de alguna parte, de alguna cosa, solo de la implementación o solo del currículum escrito, o va a ser totalmente profundo. Y eso es una decisión que hay que tomar en grupo. También hay que tomar decisiones de diseño con respecto a la cantidad y profundidad de contenidos que habrán de enseñarse y el momento en la profundidad del conocimiento hasta el que hay que llegar. Por ejemplo, estableciendo la diferencia entre grado y posgrado en una carrera. Habrá que tener un proyecto a futuro cuando se cambia un currículum. Los primeros alumnos que salgan una vez que se ha cambiado un currículum saldrán hasta dentro de 4 o 5 años y por lo tanto funcionarán en una situación de futuro. El proyecto tiene que considerar esa situación de futuro. También habrá que discutir la organización de la carrera por ciclos, con tronco común, con salidas posibles, por módulos, por proyectos, por lo que sea. Y finalmente habrá que pensar y decidir la cuestión de la certificación, que involucra una serie de identidades sociales e institucionales. Por lo tanto, cuando se habla ya del formato curricular, que mucha gente cree que cambiar el currículum implica solamente tocar lo escrito y hacerle las modificaciones que procedan, no es así. Como vieron, implica muchísimas otras cosas, pero cuando ya está uno en el asunto del formato curricular,
hay que vigilar la secuencia de los contenidos, la relación entre las asignaturas, qué contenidos se van a seleccionar y el grado de flexibilidad entre esos contenidos. Cuestiones no menores, hay que decidir. Tendremos que discutir acerca de los tipos de formato. Si hablamos de una programación lineal, como ocurre en la mayoría de los casos, o de una programación concéntrica en la que se trabaja en torno a proyectos o módulos, o una programación espiral en la que se da el mismo contenido en todos los semestres, pero se va profundizando su conocimiento, eso hay que decidirlo. Y entonces las asignaturas van a tener otro papel. Y es muy importante reconocer cuando se diseña una asignatura que se hace a partir de un proceso de representación, según Lundgren, en su libro de la escolarización, creo que se llama. La disciplina es un campo sistemático de saber que tiene su estructura y tiene un conjunto de objetos de conocimiento. La asignatura, por su parte, es un conjunto de contenidos, a diferencia de todo el saber que contiene una disciplina. La asignatura selecciona una serie de contenidos de esa disciplina, o de varias, para ser enseñados en un cierto periodo. Entonces tenemos que estar muy claros que no enseñamos disciplinas, sino enseñamos saberes. Y mientras que la disciplina es un campo sistemático de saber, y los sujetos de conocimiento de esa disciplina, según Michel Foucault, cambian históricamente y se redefinen debido a que existe un método de producción de esos conocimientos, y el mismo método cambia según la disciplina. Por lo tanto, no existe el método científico, sino muchos métodos científicos de las distintas disciplinas, y cada una, a partir de esa lógica de producción, tiene una lógica específica de descubrimiento, de validación, de hábitos de pensamiento, de actitudes y de valores que son transmitidos en una carrera universitaria, por ejemplo. Desde nuestro punto de vista, entre más cercana sea la distancia entre la estructura conceptual científica de la disciplina y la de la asignatura, mayor posibilidad de comprensión existe. Y bueno, por último, entre otra cosa, de las muchas cosas que hay que hacer cuando se hace un cambio curricular, es importante cuestionarse si se habla de una sola disciplina o de disciplinas combinadas por las demandas de la realidad y el mercado, o vamos a trabajar a través de una idea de interdisciplina en donde varias disciplinas concursan para resolver problemas. Habrá que revisar también la historia de las profesiones y de los campos profesionales y ver cómo éstas se han modificado para poder formar en relación a cómo ese campo es transformado. Y bueno, habrá que revisar también, ya lo mencioné atrás, la estructura actual conceptual de la disciplina. Una última cosa que también con frecuencia se revisa es si hay una concentración en la relación entre las asignaturas, una correlación o una globalización por tema, por proyecto, por problema. Estas cosas también se discuten a la hora de organizar el fondo curricular. Una clave para esta presentación es si se presenta el campo completo y se profundiza solo en algunos de los elementos de ese campo, tendremos que tomar decisiones con respecto a la extensión y superficialidad del conocimiento, y si a mayor profundidad, menor información, o mayor información y menor profundidad. También tendremos que considerar la perdurabilidad del conocimiento, que como están las cosas actualmente, cambia todos los días. Habrá que decidir los tipos de materias que se van a incluir: teóricas, prácticas, teórico-prácticas, seminarios, talleres, estudio independiente, educación experiencial y todas las que se les puedan ocurrir que están surgiendo, como el e-learning o el aula invertida, o lo que ustedes quieran considerar como elemento para los tipos de materias. Finalmente, esto me lleva a plantear la idea que vamos a desarrollar mañana,
al respecto de que la teoría en este proceso de cambio curricular al que nos estamos refiriendo debe ser entendida como una herramienta. Un profesional tiene que poder manejar teoría, aprender teoría, nuevas teorías, construir teorías, interpretarlas. Su trabajo siempre es teórico, exclusivamente práctico no debería ser nunca. Entonces, con esto quiero resaltar la importancia de la teoría que vamos a trabajar mañana. Bueno, aquí la bibliografía que utilicé para esta presentación, les agradezco mucho y espero que haya puesto en la mesa la serie de ideas que van a rondar en la presentación de mañana. Muchas gracias y buenas noches.